Amén. Bueno, hermano, vamos a orar para dar inicio esta noche. Amantísimo Padre amado, Padre celestial, Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos, Señor Jesús, como cada martes. Gracias, Señor, por nuestro pastor Domingo, Padre, quien está aquí sin fallar para seguir instruyéndonos, Señor, para seguir aclarándonos, Padre, todo sobre nuestro manual de vida, que es tu palabra, la Biblia, Señor. Padre, bendice a cada hermano que está conectado, a aquellos que quizás se van a conectar y a los que no van a poder, Padre, para que tú los cuides, los bendigas donde estén y ayúdanos a nosotros, Señor, a que nuestra mente preste toda la atención necesaria, Señora, que todos nuestros sentidos estén enfocados en este estudio que vamos a recibir esta noche, Padre, para que salgamos de aquí, de esta reunión, Señor, lleno, Señor, de ti, de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por mi pastor, por cada uno de mis hermanos aquí conectados, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esto para nosotros, Señor, no sea una obligación, sino que lo hagamos con todo nuestro amor y corazón, que cada martes saquemos este tiempo, Padre, para seguir dedicándotelo a ti, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Pues hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 37 de Ezequiel. Así que estaremos estudiando a partir del verso 15 hasta el versículo 28. Necesito a alguien que pueda leer el pasaje completo según yo le vaya indicando. Así que alguien voluntario o voluntaria. Hermanita Anabel, un momentito. ¿Ya? Sí, señora. Ok, buenas hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra. La reunión de Judá e Israel. Ok, Capítulo... primero vamos a leer del verso 15 al 17. Sí, muy bien, pastor, gracias. Y el verso 15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escriben en él, para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sea uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hay alguna palabra? Recuerden que el significado lo vamos a estudiar después. Acá lo que tratamos de descubrir algún concepto, alguna palabra que no esté clara. Parece que nadie tiene pregunta, pastor. Bueno, pues seguimos entonces, seguimos leyendo. Hermana Anabel, versos 18 y 19. Y cuando te pregunten los hijos, tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás que te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Preguntas, algunas palabras, hermanos, en estos dos versículos que no estén claras. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No veo a nadie, pastor. Seguimos leyendo, hermana Anabel, verso 20 hasta el 23.
Y los palos sobre que escriba estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Alguna palabra, hermanos? ¿Algún concepto? Parece que no hay nadie, pastor. Bueno, pues vamos a leer, hermana Anabel, los últimos versículos del 24 al 28. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. ¿Alguna palabra, hermano, algún concepto de esos últimos versículos que no esté claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No veo a nadie, pastor. Bueno, pues yo necesito entonces a alguien del grupo que escuchó a la hermana Anabel y que leyó con ella, hacer un pequeño resumen. Mire, yo no quiero que entren paso a paso todo lo que dice, ese no es el propósito porque eso lo vamos a detallar, sino que pueda hacer un resumen de lo que acabamos de leer, qué es lo que hemos leído, lo que recuerda que hemos leído. Así que necesito a alguien voluntario o voluntaria del grupo que pueda hacer esto. Hermanos, esto es importante porque acabamos de leer un pasaje y al terminar de leerlo, se supone que tenemos una idea de qué fue lo que leímos, porque de ahí vamos a partir para poder analizar todo e ir entendiendo paso a paso. Esto se puede hacer en un minuto. ¿Usted, hermana Anabel, quiere hacer el resumen? Déjame. Bueno, casi no completo, pero yo entiendo que el Señor estaba recogiendo a las personas de Israel, de Judá, y llevándosela a Israel, a todo el pueblo lo está recogiendo ahí. Es lo que yo entiendo, que le está enseñando todos los pasos, lo que dice aquí para reunirlos y llevárselos a su pueblo. Es lo que yo entiendo. Gracias. Ok, gracias, hermana Anabel. Miren, ahora vamos a tomar el pasaje y vamos a irlo viendo por parte.
Vamos a leerlo otra vez. Así que vamos a leer otra vez el pasaje. Y primero vamos a leer otra vez los versos desde el 15 hasta el 17. Y quisiera que mi hermana Carmen se lea estos versículos desde el 15 hasta el 17. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean un solo, y serán uno solo en tu mano. Lo primero que estamos viendo aquí, hermanos, noten, esto no es una visión. Recuerden que lo que nosotros leímos en el verso 1 de este capítulo 37 fue una visión que tuvo el profeta Ezequiel, donde se le mostraba un valle gigante que estaba lleno de huesos secos. Aquí no es una visión. Aquí Dios le está hablando directamente al profeta. El profeta no estaba viendo nada visionario, sino que Dios le estaba mandando a hacer algo. Ahora, es importante de que nosotros sepamos que todo lo que Dios le ponía a hacer a los profetas en aquel tiempo, eso era un mensaje para el pueblo. Si ustedes se ponen a leer muchísimas cosas, por ejemplo, hubo un profeta que anduvo descalzo y hubo un profeta que anduvo desnudo durante un tiempo. Hubo un profeta que Dios lo mandó a acostarse de lado durante un tiempo y del otro lado durante otro tiempo, quedarse allí acostado. Y el pueblo veía esto y cada una de estas cosas tenía un mensaje para el pueblo. Eso era como Dios utilizaba a los profetas para hablar. Entonces aquí, repito, no hay una visión como la que aparece en el verso 1, sino que Dios está mandando al profeta. Y eso es lo que aparece en el verso 15. En el verso 16 aparece aquí que Dios le dice al profeta: mira, toma 2 pedazos de madera. Es decir, vamos a llamar 2 tablitas. Toma 2 tablitas. ¿Y para qué las va a usar? Va a escribir en una de las tablas Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Así que recuerden, eran 2 naciones, Judá e Israel. En una tablita eran 2. En una se iba a poner el nombre de Judá y de sus compañeros, en este caso los hijos de Israel, y en la otra tablita se iba a escribir para José el palo de Efraín y para sus compañeros. Así que, hermanos, ya nosotros sabemos que la nación de Israel, el pueblo de Dios, se dividió en 2 naciones, en 2 reinos, reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Judá tenía como cabeza de tribu a la tribu de Judá. Ustedes saben que el reino de Judá estaba compuesto solo por 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín.
mientras que el reino de Israel, que así conservó su nombre, estaba compuesto por 10 tribus. Ahora, ¿quién estaba a la cabeza de las 10 tribus? Estaba la tribu de Efraín, que pertenecía a José. José, el penúltimo hijo que Jacob tuvo, y él, representado por Efraín, encabeza esta nación de Israel. Así que, miren, esto es muy sencillo. Era una profecía. El profeta tenía que obedecer lo que Dios le mandó. Tomaba 2 pedacitos de madera, 2 tablitas, escribía en ella claramente Judá y sus compañeros, y luego tomaba la otra tabla y escribía para José, palo de Efraín y sus compañeros, la casa de Israel. Ahora, él tenía que hacer esto delante del pueblo. Recuérdense que el profeta Ezequiel estaba en la cautividad en Babilonia y que él tenía que hacer esto delante del pueblo. Ahora, miren lo que se le manda a hacer. Está en el verso 17. Ya tenía las 2 tablas escritas, no eran tablas grandes, eran pedazos de madera no muy grandes, y debía juntarlo los 2 en una sola mano. Así que, ¿qué era lo que estaba? Quiero que entiendan, hermanos, lo que aquí el profeta está haciendo de manera simbólica es reuniendo otra vez a Judá y a Israel, que se habían separado, se habían convertido en 2 naciones. Yo creo que ustedes leyeron las citas bíblicas que les recomendé, que fue el libro de Reyes, capítulo 12. Así que, y también primer libro de Reyes, capítulo 17, segundo libro de Reyes, perdón, capítulo 17, les recomendé que se leyeran estas citas bíblicas para que de esta manera tuviesen una idea de la división que hubo de la nación en 2 reinos, y luego también como el reino de Israel, que así se llamó, fue llevado cautivo, y ya para los tiempos de Ezequiel tenía unos 135, más de 130 años que había desaparecido de la historia. Pero ahora hay una profecía aquí. Recuerde que cuando vimos el valle de los huesos secos, veíamos que eso se refería a la casa de Israel, que había perdido su esperanza, se había perdido ya su identidad como nación, y que para esos tiempos pues están en el mundo viviendo como si no fuesen israelitas. Recuerden la diferencia entre judíos e israelitas. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Y hay una razón. Yo quisiera ver que alguien explique esa razón. Vamos a ver, alguien voluntario. Si yo puedo decir, pastor, Adelante. porque eran 12 tribus la de Israel. Y la de Judá era una y las otras eran otras. ¿Ok? ¿Y los judíos? Una tribu de Israel. Exacto, los judíos vienen de Judá, pero los otros de las otras tribus no se llaman judíos. No, pero son de Israel.
rubenita, de Aser, gaditas, de Manasés, de Efraín, en fin, pero son todos israelitas. Esto es importante nosotros entenderlo para poder comprender estos libros. Una pregunta, pastor. Adelante. Entonces, los otros israelitas que no son de la tribu de Judá, esos no son el pueblo escogido. Esos no fueron liberados juntos con los judíos del faraón. Fueron el pueblo escogido, las 12 tribus fueron escogidos por Dios. Okay. Y lo que estamos viendo aquí es que hay una profecía, que es lo que vamos a desarrollar, donde Dios vuelve otra vez y junta a los dos grupos. ¿A los 12 o 2? Dos grupos que son las 12 tribus. Exacto. Yo vi la hermana Bielka que levantó la mano. No sé si ella iba a añadir algo o tiene alguna pregunta también. No, lo que quería es como las tribus, o sea, las 12 tribus son de Israel. Eso, pero los judíos son de la tribu de Judá solamente. No sé si es lo que usted quería, o sea, Okay. lo que yo creo. Exacto, pero los israelitas no son de una tribu, son de 12 tribus. Sí, de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Jacob. Pero judíos solo son de la tribu de De Judá. la tribu de Judá. Ok. Exacto, sí. Hoy día, hermanos, hay gente en ese Israel que conocemos que son descendientes de la tribu de Benjamín, pero se llaman judíos, porque como Judá predominó y el judaísmo predominó allí, pues se llaman judíos, pero ellos saben bien de dónde vienen y, por ejemplo, el apóstol Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín, así que, y él se consideraba judío. Noten, es que ese reino que quedó es el reino que ha desaparecido y ha vuelto otra vez. Se le llaman judíos, pero repito, hay de la tribu de Benjamín allí, pero como el judío es mayoritario y así se llamó la nación de Judá, entonces pues se identifican como judíos. Vamos a continuar viendo el desarrollo de esta enseñanza bíblica. Así que quisiera que alguien se lea otra vez los versos 18 y 19. Hermanita Jennifer. Adelante. 18 y 19. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que esté en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Hermanos, miren, lo que nosotros estamos viendo y en los primeros 3 versículos es una simbología. Es decir, aquí estamos viendo que al profeta se le manda a escribir en pedazos de madera reales. Así que en la exégesis aquí es, el profeta está escribiendo en pedazos de madera reales. Ahora, noten lo que aquí viene
a partir del verso 18 es la hermenéutica del pasaje, o sea, ¿qué significa aquello de escribir en 2 pedazos de madera y juntarlo? ¿Cuál es el significado? ¿Qué representa? Entonces, noten que el pueblo, cuando vio al profeta con estos 2 pedazos de madera en la mano y lo que estaba escrito, le hace una pregunta. Noten la pregunta que aparece en el verso 18. ¿No nos enseñará qué te propones con eso? Es decir, aquí Dios te está diciendo, el pueblo te va a preguntar, ¿y qué tú le vas a decir? Le va a decir que el Señor, porque no era el profeta que iba a hacer esto lo haría el Señor. Recuerden, hermanos, que todavía esto no se ha cumplido. ¿Y qué tiempo hace de esta profecía? Esta profecía fue aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo y ya estamos 2022 después de Cristo. Es decir, que estamos hablando de 2600 años aproximadamente de esta profecía. 2600 años y todavía no ha acontecido. Esto es algo que está todavía para el futuro y esta noche nosotros vamos a tratar de entender cuándo esto se va a cumplir. Así que, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está tomando al profeta. Esa era la manera de Dios hablar al pueblo a través de cosas que le ponía a hacer a un profeta. Y entonces la enseñanza es que Dios iba a tomar a los de Judá y a los de Israel, a la casa de Judá, a la casa de Israel, y la iba a unir en uno solo en su mano, la mano de Dios. Así como el profeta estaba uniendo en su mano esos 2 pedacitos de madera, así Dios iba a reunificar otra vez las 12 tribus en las manos de él. No sé si tienen alguna pregunta aquí para que continuemos viendo algo muy interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Algún hermano que tenga alguna pregunta? No veo a nadie, pastor. Bueno, pues si no tienen preguntas, yo tengo una. ¿Cuándo? Pero la vamos a responder, así que no se me impresione. ¿Cuándo se irá a cumplir esto? Porque ya estamos viendo que hay una promesa de Dios. Ya nosotros sabemos que en el siglo VIII antes de Cristo, la nación del norte, la que estaba compuesta por las 10 tribus, fueron llevados cautivos. Y de esto hace 2800 años y nunca han retornado. Están por el mundo esos israelitas, no judíos, recuerden, no judíos, israelitas están por el mundo y ni siquiera saben que son israelitas. No saben que son descendientes de una de esas 10 tribus de Israel. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a unificar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo será esta reunificación? Imagínense lo que esto representa. Por ejemplo, a cualquiera de este grupo que se le diga, usted es descendiente de la tribu tal de Israel, usted o yo que me lo digan, yo voy a decir, no, usted está equivocado. Eso. Yo soy de República Dominicana y yo conozco bien mi familia y mis abuelos. Yo no vengo de Israel. Pero, ¿qué pasa con esto, hermano? ¿Qué pasa con esto? Que hace cerca de 2800 años que esto pasó. ¿Están entendiendo? 2800 años atrás. Y esta gente
empezaron a moverse, a emigrar a diferentes lugares y su rumbo se perdió en la historia. Ahora, ¿sabe el Señor dónde están? Por supuesto que el Señor sabe dónde están y Él los va a reunificar. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo será? Vamos a ver acá lo que nos dice el verso 21. Así que alguien, por favor, léase el verso 21. Yo lo puedo leer, pastor. Adelante. Amén. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Noten, hermano, que esto no es un movimiento que se va a hacer porque, por ejemplo, esta nación de Israel que nosotros conocemos, esta nación fue creada en el año 1948. Acá en Nueva York se reunió las Naciones Unidas a raíz de la masacre que hizo Hitler contra los judíos y entonces se proclamó una nación, un territorio donde los judíos pudiesen vivir libres como una nación. Entonces se estableció esta nación que es la nación de los judíos, se llama Israel, pero es Judá, esta, no es el Israel de las 10 tribus. Ahora, esto fue un paso que dieron los hombres. Quiero que vean conmigo que esto lo va a hacer Dios directamente. Esto no va a ser un movimiento que se va a levantar en el mundo, donde los mismos judíos van a luchar por tener, por regresar, los israelitas por llegar otra vez a sus tierras. No, esta gente ignora que son israelitas y aquí la promesa es que Dios es el que lo va a hacer. El mismo Señor es que lo va a unificar. Y cualquiera diría, pastor, pero el Señor puede hacer cosas a través de personas. Sí, Dios hace cosas a través de personas, Dios hace cosas a través de nosotros. Por ejemplo, Dios le hablaba al pueblo a través de un profeta. Ahora, esto no es algo que Dios lo va a hacer a través de un predicador, no, hermanos, Dios mismo, la acción misma de Dios es la que va a producir esta reunificación. Y hay un detalle acá. Vamos a ver lo que nos dice el verso 22. Alguien, por favor, léase el verso 22. El hermanito Francisco va a leer el verso 22. Gracias, buenas noches. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. Noten, hermanos, aquí el profeta hace una referencia a lo que sucedió durante muchos años, y es que se mantuvieron divididos. Miren acá donde lo dice. Ya nunca más serán divididos en dos reinos. Ustedes saben que durante muchos años, después que murió Salomón, fue que pasó esto. El reino, a la muerte de Salomón y al comenzar a reinar Roboán, el hijo de Salomón, el reino se dividió en dos. Entonces habían dos reyes, uno de Judá y el otro del pueblo de Israel. Los dos eran israelitas, pero se dividieron en dos países. Así que esto pasó, pero acá lo que el Señor dice es que habrá un solo rey, un solo gobernante, y que ya no serán dos naciones divididas.
Noten, el profeta Ezequiel toma 2 tablas, 2 pedacitos de madera. Cada uno tenía el nombre de una de las naciones. Están separadas, son 2 pedazos de madera, pero él los junta en su mano. ¿Cuál era la enseñanza? Que Dios iba a hacer eso con las 12 tribus de Israel. Dios la iba a reunificar. Y noten que dice acá que el Señor pues pondría un solo rey sobre cada uno de ellos. Ahora, esto no ha pasado, hermanos. Esto no es lo que está sucediendo en Israel. Hay creyentes que confunden las profecías. Piensan que lo que los judíos están haciendo, que están sembrando en el desierto y todas estas cosas, que este es el milagro que Dios dice en su palabra. No, hermanos, eso lo está haciendo el intelecto humano. Y esa nación tiene que estar ahí y va a ser preservada ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a venir Jesús cuando venga a establecer el reino. Que esto vamos a tocar un poquito más adelante. Por esta razón es que esa nación va a permanecer y no habrá manera de mover a los judíos de ese lugar donde están. No hay forma, porque es una promesa de Dios de que allí vendría Jesús. Es por esto, no es porque los judíos son tal cosa, es por Jesús y las promesas del cumplimiento de la palabra de Dios. El judío no es importante, importante es Jesús, que nació judío. Así que esa es la gran importancia y en base a esto es que viene el cumplimiento de todas estas promesas y todas estas profecías del Señor. Así que es Dios quien los va a juntar. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Ahora, algo va a pasar con ellos. Noten, y quiero que alguien se lea el verso 23 para que vean algo que estará pasando cuando sean unificados. Hermanita Rubiela. Y los haré una nación, 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Noten, hermano, que aquí no es solo que esta gente van a estar retornando a la tierra de Israel. Van a estar retornando a ese lugar. Es que va a haber una transformación en el corazón de esta gente. Va a haber un cambio. Noten que van a abandonar esa rebelión. Ustedes saben que los judíos en la actualidad rechazan a Jesús y que muy pocos judíos creen en Jesús. Y yo he conocido judíos que creen en Jesús y no se atreven a decirlo. Porque temen que lo expulsen de la sinagoga y de todo ese asunto que Pablo, ustedes saben cómo Pablo llamó a eso, lo llamó basura, porque no tiene ningún valor. La tradición judía, la cultura judía, comparada con el Mesías, con el Redentor, con Dios hecho hombre acá en la tierra. Ahora, cuando suceda, y es importante que vayan entendiendo esto para poder comprender cuándo es que se va a cumplir esto del valle de los huesos secos. Aquí estamos viendo otro ejemplo que, repito, ya no es una visión. Dios está mandando al profeta a tomar 2 símbolos, que son 2 pedazos de madera con los nombres escritos, y los junta para ponerlo uno solo en las manos del Señor. Y dice aquí que el Señor le va a quitar todas las abominaciones
todas sus rebeliones y se van a convertir en pueblo de Dios. Recuerden que ahora mismo Israel no es el pueblo de Dios. Esto debe quedar claro. Ese Israel no es el pueblo de Dios. Fue el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia que está compuesta de judíos y de personas que no somos judíos como nosotros. Somos el pueblo de Dios. Esto lo dice la Biblia, por supuesto que la Biblia lo dice en San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12, dice quiénes son los hijos de Dios. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versos 9 y 10, dice que nosotros somos ese pueblo de Dios, que ya no es el Israel material, sino que hoy tenemos el Israel espiritual. Pero ¿qué Dios va a hacer en su misericordia? Dios los va a retornar otra vez, tanto a los judíos como a los demás israelitas, y les va a quitar sus rebeliones. ¿Por qué le va a quitar sus rebeliones? No es porque Dios antojadizamente los va a limpiar de sus rebeliones, es porque ellos se van a arrepentir de todas sus maldades, de todo lo que han hecho, de cómo han actuado de espaldas hacia Dios. Así que, hermanos, esto que estamos hablando son cosas del futuro. Repito, esta es una profecía que fue dicha en el siglo VI antes de Cristo. Y ya tenemos ¿cuánto? Tenemos más de 20 siglos después de Cristo. Así que de esto hace 2600 años que fue dicha esta profecía. Todavía no se ha cumplido. Todavía tiene que cumplirse lo que la palabra de Dios nos dice. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Positivo. Hermana, ok, ya. Fue que me tuve que conectar plan A y plan B, porque Ok. vi como algunas personas congeladas y dije, bueno, si se me va. Ok, bueno. Ok, vamos a continuar. Entonces, hermano, ¿hay alguna pregunta acerca de esto? Porque vamos a ver algo muy interesante ahora. No veo a nadie, pastor, que tenga alguna pregunta. Ok, pues quisiera que alguien se lea el verso 24. Aquí hay una enseñanza extraordinaria. Yo misma puedo leerlo. Y dice así: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Quién es este rey David que menciona aquí? Cualquiera diría, pastor, el rey David que tuvo. Hermanos, David ya murió. Ustedes dirán, pastor, pero David va a resucitar. Sí, yo sé que David va a resucitar, pero ya David reinó lo que le correspondía reinar acá en este mundo. Quiero que, para que vean de qué David está hablando aquí. Aquí David es un nombre que se utiliza para denominar a alguien. Y quiero que
vayamos a la Biblia. Vamos a buscar primero Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Así que vayamos al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Quisiera que alguien se lea este versículo. Pónganle mucha atención. Son dos citas bíblicas que vamos a leer. Así que tomen en cuenta lo que dice. Hermanita Rubiel, adelante. Así dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, es Jesús, el rey David, el que reemplaza a David. Hermanos, miren lo que dice Jesús aquí. Jesús es raíz. De Las raíces de donde viene. Raíz de David, de donde viene David, porque Jesús es el creador, él es Dios. Pero también es linaje. ¿Qué es lo que es linaje? Descendencia. Entonces, Perdón, en Jesús, pastor, su imagen se fue. la estamos viendo, hermano. Ah, pero no, yo no lo veo a usted. Ok, pero bueno, le estamos viendo a usted. Ok. Hermanos, dos cosas estamos viendo acá en Jesús: raíz y linaje, origen y descendencia. Es decir, ¿de dónde viene David? David viene de Jesús. Él es el creador. Él es Dios, el creador. Ahora, ¿de dónde nació Jesús? El En linaje el de David. humano. El linaje de David. Del linaje de David, de la familia de David. Entonces, ¿quién es el heredero de David? Es Cristo, es el Señor. Así que cuando estamos leyendo Ezequiel capítulo 37, verso 24, donde dice que mi siervo David será rey sobre ellos, hermanos, es una referencia a Jesús. Jesús, ustedes recuerdan que en algún momento Jesús dijo que él era rey. Vamos a ver, ¿alguien recuerda? Alguien le preguntó, ¿tú eres rey? Hermano Francisco. Pilatos. Exacto. ¿Y qué dijo Jesús? Sí. Hermanita Bierka. Tú lo has dicho. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. No es que no estaba hablando del planeta Tierra. El mundo, ahí es el cosmos, el sistema, este sistema malvado. Jesús no es rey de este sistema malvado, pero es rey. Ahora, quiero que busquen otra cita bíblica para que confirmemos que Jesús es el heredero del trono material de David. Quiero que entiendan esto. Aquí no estamos hablando de un trono espiritual, sino de un trono material. Y búsquense Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a ver lo que el ángel le dijo a María. Lucas, capítulo 1. Quiero que alguien se lea versos del 31 al 33. Yo puedo leer, pastor. Adelante. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Así que, hermanos, ya sabemos quién es el que va a unificar las 12 tribus. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Jesús. Ese Jesús que fue crucificado en Jerusalén. Ese Jesús que predicó en las calles de Israel. Ese Jesús que murió, resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos. Él va a ¿qué? Él va a unificar. Él es quien va a identificar a esas 10 tribus que están dispersas en todo el mundo y las va a unificar para llevarlas a vivir ¿dónde? A ese territorio de ese Israel, ese lugar que hoy está siendo disputado y que hay tanto conflicto por la ciudad de Jerusalén y por todas estas cosas. Todo aquello terminará y es el Señor Jesús quien va a reinar sobre las 12 tribus. Ahora, no solo sobre ellos, es importante que entendamos que Jesús es el heredero del trono de David. A él le corresponde sentarse en el trono de David como su heredero eterno. Pero bien sabemos que Jesús viene como rey de la tierra. Rey de la tierra, no rey solo de Israel, sino rey de la tierra. ¿Y cuándo va a pasar esto? Quiero hacer un resumen, quiero que pongan atención para que puedan conectar esto, porque lo que voy a hacer es un resumen. Si ustedes necesitan algún pasaje bíblico acerca de lo que voy a resumir, por favor, me lo dicen y yo con mucho gusto le doy una cita bíblica acerca de esto. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. Miren, el Señor Jesús va a venir y se lleva a su iglesia al reino de los cielos. Esto es lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. Segunda venida de Cristo y arrebatamiento de la iglesia es el mismo acontecimiento. Si quieren esa cita bíblica, yo se la puedo facilitar. Así que el Señor viene, se lleva a su iglesia. La iglesia va a los cielos a celebrar las bodas del Cordero. Cuando termina esa celebración en los cielos, entonces Cristo vuelve a la tierra, pero ya con su iglesia. Jesús retorna otra vez a la tierra con nosotros. ¿Y a qué viene? Viene no a buscar a nadie, viene a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Así que nosotros venimos con el Señor Jesús porque Él viene a la cabeza para establecer ese reino de Dios sobre la tierra. Y ese es el reino que conocemos como el milenio, los 1000 años. Y noten, hermanos, lo que va a estar pasando. Quiero que veamos una cita más en Ezequiel. Faltan unos versículos que los vamos a leer ahora. Ezequiel capítulo 37, versículos desde el 25 al 28. Noten lo que va a estar pasando, lo que va a estar sucediendo cuando, como dice el verso 24, David sea rey. Ya sabemos que es Jesús. Jesús va a ser el rey de Israel y el rey de toda la tierra. Pero Jesús va a usar una ciudad que vamos a leer más adelante, una ciudad especial desde la cual va a gobernar a Israel. Ahora, ¿cuándo va a unificar Jesús las 12 tribus?
Es cuando Él retorne para los 1000 años. Cuando retorne con la iglesia es cuando se va a unificar. No es antes. Eso no va a ser ahora. No va a ser antes de que la iglesia sea llevada al cielo, sino que va a ser después que el Señor viene con su iglesia, cuando se unifican las 12 tribus. Quiero que alguien se lea los versos de Ezequiel 37, 25 al 28. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Hermanita Rubiela. Así. No le escuchamos, hermanita. Cerró su micrófono, hermano. Ya. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, o sea Jesucristo, será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Así que, hermanos, ya sabemos cuándo es que serán unificadas las 12 tribus, cuando el Señor esté allá, el Señor de manera personal esté allá en Jerusalén, en Israel, es cuando serán unificadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el Señor venga con su iglesia, dice la Biblia en Zacarías 14, que descenderá en la ciudad de Jerusalén, liberará la ciudad de Jerusalén. Ahí comienza su reino. ¿Y qué va a hacer el Señor? Que va a llamar a todos los israelitas, repito, los va a identificar, le va a decir, tal nación ustedes son de tal tribu, tal lugar ustedes son de tal tribu, y los va a invitar a ir allá. Esta gente se van a arrepentir, esta gente van a abrir sus corazones, son sobrevivientes. Recuérdense que antes de esto la ira de Dios habrá caído sobre la tierra y la bestia habrá azotado el mundo y habrá hecho desastres horribles. Así que yo estoy saltando esto porque el propósito es que expliquemos cuándo es que se van a unificar las 12 tribus otra vez. Así que, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? El Señor va a unificar las tribus como eran unidas cuando salieron de Egipto. Cuando marcharon por el desierto, Moisés iba a la cabeza, ahora Jesús estará a la cabeza y Él es el que va a juntar a esas 12 tribus. Dice la palabra de Dios que el santuario del Señor estará entre ellos. Así que, ¿de qué santuario está hablando? Aquí no está hablando de un templo, está hablando de la presencia misma de Jesús, la presencia misma del Señor, que es Dios. Por esto dice el verso 27, estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. ¿Quién es? Jesús. Sabemos que Jesús es Dios. Así que es el Señor quien los va a unificar. Ahora, yo quiero, y esta cita yo la voy a leer, pero quiero que todos la busquen. Miqueas, búsquese el profeta Miqueas, de los libros pequeños que están después de Daniel, comiénselo a buscar después de Amós. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,
entonces Miqueas. Miqueas capítulo 4. Quiero que vean algo acá muy interesante que dice este profeta. Miqueas capítulo 4, estoy dando chance a que busquen esta cita para que la lean conmigo. Y observen lo que dice, hermanos. Si notan, tiene un título, Reinado Universal de Jehová. Jehová es Jesús. Así que si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, Jehová es Jesús. Jehová es Dios, Jesús es Dios. Dice el verso 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. El monte de la casa de Jehová es Israel. Aquí. Seguimos leyendo. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Noten que no está hablando aquí de judíos ni nada, está hablando de Jacob, de Israel. Dice, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sión es Israel en este caso, y Jerusalén sabemos que va a ser en este caso la capital del mundo, y de allí saldrá la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová estará en Jerusalén. Jesús estará en Jerusalén. Noten qué bonito lo que dice el verso 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todo lo que hoy se utiliza para hacer armas de guerra, para hacer revólveres, todo tipo de armas será utilizado para la agricultura en ese reino glorioso, esos primeros 1000 años. Estos son los primeros 1000 años del reino de Cristo. Así que habrá paz en el mundo. Seguimos leyendo. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Así que va a haber paz, tranquilidad, seguridad en el mundo en ese tiempo. Dice el verso 5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Eso es una palabra del profeta Miqueas. Ahora, noten lo que dice el profeta, pero ahora no por él, sino por Dios, Dios hablando a través del profeta. Dice el verso 6, hablando acerca de este tiempo. Esta expresión, en aquel día, no es un día de 24 horas, hermano. Es un tiempo, un periodo de tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor esté en Jerusalén y Jerusalén se convierta en la capital del mundo? Dice, verso 6, en aquel día, en aquel tiempo, dice Jehová, juntaré la que cojea. ¿Cuál es? La que cojea es Judá. Ha cojeado y ha vuelto. Dice, y recogeré la descarriada. ¿Quién es la descarriada? Es Israel. La que cojea son las 2 tribus. La descarriada. Y dice a la que afligí.
son las 10 tribus. Dice, verso 7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, o sea, las va a unificar. Es lo que está diciendo aquí. Y miren qué hermoso cómo termina este verso 7. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Así, hermanos, miren, podemos hallar muchísimo apoyo acerca de esto, de la reunificación de las 12 tribus, cuando el Señor venga a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Recuérdense que el propósito de nuestra salvación es que después de ir a los cielos con Cristo, vendremos con Él otra vez a la tierra a reinar con Cristo. Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, estará en la ciudad de Jerusalén. Desde allí Jesús va a gobernar las naciones del mundo y los creyentes, la iglesia compuesta por judíos y por no judíos que regresa con Cristo de las bodas del Cordero, son los encargados de gobernar junto con Cristo las naciones del mundo. Así que en ese tiempo es cuando los judíos serán reunificados otra vez. Observen esto, la iglesia ya estará reinando y ahora es que los judíos van a ser reunificados. ¿Por qué? Por sus rebeliones, por su rebeldía contra Dios, por haber sido rebeldes, porque ustedes saben cuál fue el plan original de Dios. El plan original de Dios fue que a través de los judíos nosotros fuésemos salvos, los gentiles. Dios quiso usar primero a Israel para llegar a todas las naciones, pero Israel falló. ¿Y qué hace Dios? Ha juntado gente de todas las naciones para poder salvar a Israel. Así que eso es lo que se ha producido. Y no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud acerca de esto. Probablemente esto abra otras inquietudes de otros detalles, cómo serán los 1000 años, cómo iniciará, cómo terminará, en fin. Pero quiero ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan y ya con esto concluimos. ¿Algún hermano que tenga alguna pregunta? La hermana Rubiela, un momentito. Adelante, hermanita. Gracias. Pastor, entonces, cuando hablamos de remanente, no solamente fue en el tiempo que el Señor sacó al pueblo de Egipto, sino que ahora solamente van a estar en la nueva Jerusalén, en Jerusalén, cuando Él establezca su reino, un remanente de todo Israel. Un remanente de solamente todo. Un remanente. Exactamente, hermana Rubiela, esto lo dice en Romanos capítulo 11, si se pone a leer Romanos capítulo 11, va a ver que tiene un título acá, dice el remanente de Israel. Entonces, Israel será salvo, pero no todo Israel, sino un remanente. El remanente que crea en Jesús al final de los tiempos, ese remanente es el que va a ser salvado. Así que no es que una gente por ser judía ya es pueblo de Dios, por ser judío ya está salvo se acepta a Jesús. Si no acepta a Jesús, no importa lo judío que sea, va al infierno, va al lugar de condenación. Pero el Señor va otra vez
a restablecer a ese pueblo de Israel como su pueblo. Cuando ese remanente se arrepiente y acepte a Jesús como su Salvador, acepte a Jesús como el Mesías. Lamentablemente, será el final de los tiempos, después de pasar muchas amarguras y muchas destrucciones que faltan todavía para ese país. Es cuando van a abrir los ojos y finalmente van a reconocer que Jesús es el Mesías. Sí. Ok, gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Hay algo que ustedes quieran de este estudio bíblico que continuemos ampliando? ¿Alguien tiene alguna? Oh, Bielka, un momento. Adelante, hermana Bielka. Pastor, entonces, recapitulando, cuando el Señor venga a buscar su iglesia en el arrebatamiento, nos vamos con él, si estoy viva, si no me levantaré de la tumba. Como quiera te vas con él, hermano. Exacto. Ajá, exacto. Si no, exacto, me levanto porque los muertos van a ser levantados de la tumba. Entonces, luego de la boda del Cordero, va a venir a establecer su reino, que va a ser el milenio. Y es ahí, pastor, donde usted puntualizó que va a reunir las tribus. O sea, ahí cada quien que no sabemos de qué tribus somos porque estamos dispersos, ahí el Señor la va a reubicar en ese tiempo, cuando Él venga a establecer su reino en el milenio. Solamente para aclarar, pastor. Sí, recordando, hermanos, recordando un hecho importante, y es este. Pensemos que cualquiera de nosotros, de este grupo, es descendiente de una de esas 10 tribus. No será importante en ese tiempo que el Señor nos diga, tú eres de esta tribu, porque recuerden que nosotros ya tendremos un cuerpo glorificado. Amén, exacto. Es decir, eso ya es irrelevante. Pero sí para las personas que vivan en la tierra, que ignorarán que son israelitas por descendencia, por ascendencia en este caso, esos sí serán identificados y tendrán esa bendición de poder vivir allá. Entonces, pastor, esas personas, vamos a llamarlo específicamente los que no creen en Jesús, del pueblo de Israel, que todavía, o sea, la mayoría no creen en Jesús. Obviamente, muchos de ellos van a creer, pero van a pasar la ira de Dios, porque ya cuando Jesús venga a establecer su reino, obviamente ya todo eso, ellos han sufrido muchísimo, y fruto de eso me imagino que van a creer bastante. Bueno, no van a creer por el sufrimiento, van a creer porque va a haber un remanente que finalmente va a abrir su corazón y va a reconocer que ese que rechazaron durante 2000 años es el Mesías que ya vino, que no hay que esperar un Mesías porque los judíos están esperando el Mesías. Sí, ajá. Así que ellos están esperando el Mesías, pero este remanente se va a arrepentir, va a llorar, dice en Zacarías. Zacarías menciona todos estos pasos que van a dar ellos hasta el arrepentimiento, y entonces al reconocer que ese es el Mesías, el Señor es cuando va a intervenir, y eso va a ser después que la iglesia sea arrebatada. Okay. Entonces, en medio de todas aquellas situaciones es cuando ellos van a arrepentirse, y luego de esto viene el Señor y viene a salvarlos de la destrucción de la bestia y de todo lo que quieran destruir. Ok. Por eso que nosotros, o sea, antes yo tenía
el error y uno decía el pueblo de Dios. Pero ahora nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios, porque la Biblia dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Amén. porque hay otro versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea, donde ellos realmente, pero no les recibieron. Ok. Gracias, pastor. Y hay una cita, hermano, que es bueno que la anoten para que despejen toda duda de que ese pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Es Efesios capítulo 2. Les recomiendo que lo anoten para que lo lean después despacio, para que vean que a través del sacrificio de Cristo ya el Señor quitó esa división de judíos y gentiles. Ya eso no existe delante de Dios. Efesios capítulo 2, verso 11 hasta el verso 22. Así que léase después esta cita bíblica y ahí va ya esa enseñanza maravillosa y extraordinaria. Así que, hermanos, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Parece que no hay preguntas, pastor. Oh, aquí tengo a la hermana Jenny Silveri. Adelante, hermana. Buenas noches a todos, bendiciones, pastor, hermana Carmen. Amén, hermana Jenny. Pastor, yo lo que tengo es como una duda, no sé, porque es que ese pueblo que desapareció, esas 12 tribus, esa primero 10 y las otras 2, esas 12 tribus, es que esa era la promesa de Dios de Abraham. El Señor le dijo a Abraham que tendría esa descendencia, entonces, no sé, como que ver esa descendencia de Abraham y que el Señor le prometió y ver lo que a través de la historia de nosotros y de Jesús, pues desaparecieron, pecaron tanto que no todos van a entonces a ser salvos, sino solo ese remanente que se arrepiente. Aún siendo esa descendencia de la estirpe del linaje de Abraham y de Jacob, que fue llamado Israel. Sí, hermana Jenny, el apóstol Pablo explica en el libro de Gálatas y explica esto con claridad. Y en el capítulo 3 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo hace el señalamiento acerca de lo que fue la bendición de Abraham que se recibe a través de Cristo. Entonces, recuerden, hermanos, que Abraham recibió 2 promesas de Dios, una de que sus descendientes formarían una gran nación y la otra que de su simiente, hablando acerca de Cristo específicamente, de la simiente de Abraham vendría el Salvador para todas las naciones del mundo. Así que esa nación fue preservada y durante siglos vivió en ese lugar, pero luego, debido a su rebeldía, su pecado, el Señor permitió que fueran expulsados de ahí. Incluso los judíos, ustedes saben que fueron expulsados de sus tierras también, porque por lo mismo, Por la el rebelión. Pero Dios
como le hizo esa promesa a Abraham, la va a cumplir a través de Cristo, haciendo que los israelitas, otra vez identificados, vuelvan y habiten esa tierra. Así que la promesa que Dios le hizo a Abraham está en pie todavía y la va a cumplir Jesús. Amén. Amén. Pero vemos que desde la creación tenemos una cerviz mala. Sí, es lamentable, hermana Jenny, que hermanos, miren, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, si ustedes se ponen a leer los primeros capítulos del Éxodo, y bueno, a partir del capítulo 12 en adelante, que habla de la salida, ustedes pueden notar que Israel pudo haber llegado a la tierra prometida en 2 meses, yendo despacio. ¿Y qué tiempo se tomaron? 40 años. ¿Por qué? Por la dureza. Es bueno. Y esto es lo que pasa. Los procesos se pueden alargar o se pueden acortar dependiendo la obediencia o desobediencia de un hijo de Dios. Y esto es aplicable a la vida nuestra en estos tiempos, hermanos. Sí, gracias, pastor. Muchas gracias. Pero uno le da cosas como pensar. Bueno, pero nada, tenía que pasar todo eso para que nuestro Señor pues fuera del linaje de Abraham, salió de ahí, de David, descendiente del rey David. Amén, amén. Así mismo, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Parece que no hay más preguntas, pastor. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos. Puede cerrar la grabación.